Bien, hermano, buenos días. Dios tenga a bien bendecir nuestra mañana. La historia de Jacob la sabemos todos. Los que tuviéramos la escuela dominical pequeños se la contarían más de una vez. Y los que fueron maestros de escuela dominical la contarían también más de una vez. Así es que quizás no nos hace falta ni leer lo que dice Génesis 32, pero es bueno recordarlo porque hay detalles. Bien, cada época tiene su forma de adoración a Dios. Me quiero aclarar. Si cada cultura, recuerdo hablando con una persona mayor que yo, me decía, llegábamos a la iglesia, todo el mundo calladito, se sentaba cada uno en su sitio, o bien abría su Biblia y se ponía a leer, o se ponían a orar. A algunos pues cantaban un coro, si había música, pues alguien hacía un preludio de música para ir preparando a la gente. Eso fue en una época, no digo nada del presente, eso era una época. Cosas como esta, no voy a decir más, ocurría hace 60, 70 años o menos. ¿De qué manera veníamos a la iglesia en aquella fecha para adorar a Dios? ¿Cómo era nuestro encuentro con Dios? Pues igual que hoy, seguro, podríamos decir uno, igual que hoy. Ahora, ¿qué ocurría cuando no había iglesia? A San Antonio le pasó un tanto como a mí. Yo llegué a Suiza, no sabía el idioma, pero yo iba con una familia cristiana, entonces el domingo, ¿qué hicieron? Me llevaron a la iglesia. Yo no entendía nada de lo que ellos hablaban. Pero había música de himno que lo sabía. Y todo yo cantaba en español, punto. Pero yo no entendía nada. Pero es que no era un hábito el que yo tenía que ir a la iglesia los domingos. Yo que yo necesitaba estar un rato allí con los hermanos, sabiendo que... Y no podíamos hablar, yo no podía hablar con nadie. Pero no conocía ni... que algunas frases de tanque y cosas como esta, de muchas gracias, cosas así. Pero así era la manera de entonces. Y bueno, lo que sí me gustaría es pensar, ¿cómo adoraba Jacob, Abraham e Isaac? ¿Cómo adoraban a Dios si no había un lugar de culto? Si no había grupos de alabanza, ¿cómo lo hacían? Y estaba pensando en esto. Veo también que la vida de Jacob, ahora leeremos un poco más, viendo la vida de Jacob, te das cuenta los errores que se cometían. No le podemos llamar cristiano porque Cristo no había venido. Pero vamos a llamarle creyente y ahí nos quedamos, ¿verdad? Bien, Abraham tiene una revelación de Dios y leí el otro día algo que me llamó la atención, nunca lo había escuchado. Y es que había una creencia general, y especialmente en la zona de Mesopotamia, que había muchos dioses, pero sobre todos esos dioses había uno, que sería el jefe de todos los dioses. Entonces, dice el comentario que leía, que Abraham adoraba, aparte de todos esos dioses por ahí sueltos, el que adoraba él de verdad era al Dios único. Bueno, quizás que siguió. No, esto es un comentario de alguien que sabía quizá más que yo. Pero sí decir, hermano, ¿cómo adoraban a Dios esta gente? Abraham
cruza desde Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos, que está abajo en el Golfo Pérsico, sube hasta arriba, baja de nuevo hasta Mesopotamia, hasta prácticamente Egipto. No hay un lugar de culto, no han hecho un templo. Había unas cosas que ellos hacían. Busquen esto. Eran altares. ¿Qué era un altar? No es lo que tenemos en la Iglesia Católica, no es esto. Ellos buscaban las piedras y sobre esas piedras ellos colocaban la víctima que fuera o la ofrenda que quisieran ofrecer. Y ese era un lugar de encuentro con Dios. Abraham construye 4 altares a Jehová y en cada uno hizo algo. Bien, no vamos a hablar de los altares porque eso quedaría para otro momento. Pero sí sé que con Jacob. Jacob era nieto de Abraham, ¿sí? ¿Alguien lo confirma? Vale. Era nieto de Abraham. Y era hijo de Isaac. ¿Vale? De los dos, o a los dos, Dios se le reveló de una manera muy especial. Isaac fue llamado el único hombre que bajo el sol se le ha llamado amigo de Dios, es Abraham. Dice el texto que Lot anduvo con Dios y se fue con Dios. Moisés andaba con Dios y así sucesivamente hay varios que se habla que andaban con Dios. Pero amigo de Dios, solo Abraham. Yo soy amigo de Juan y de los hermanos del Padre Nadie, ¿verdad? Soy amigo de Juan. Hay una relación, hay una amistad, nos vemos de vez en cuando. ¿Verdad? Somos amigos. Y la amistad viene por una buena relación. ¿Cómo se juntaba Abraham con Dios? ¿Y en qué lugar? Ahora, ¿qué le transmite Abraham a su hijo Isaac? ¿Qué le transmite? ¿Lo llevaba al altar todos los domingos, los sábados? ¿Qué hacía Abraham? O Isaac. O Abraham, sí, Abraham con Isaac. ¿Qué hacía con él? ¿Cómo le enseñó a adorar a Dios? No había escuela dominical, voy a poner esto. Ni había departamentos para... Entonces, ¿cómo lo hacía? Jacob, Isaac, tienen 2 hijos. Dice algunos que eran mellizos, posiblemente, ¿por qué no? ¿Cómo enseñó Isaac a Jacob y a Saúl? ¿Dónde lo llevaba para enseñarle? La palabra. Pues que sepamos, no había nada escrito todavía. ¿Cómo lo hacían? Quizás eso en el siglo XXI tendríamos que preguntarnos. Que tenemos Biblia para todas las versiones que queramos, el idioma que queramos. Yo no sé cuántas versiones hay, pero 100 y no sé si mil, ¿vale? Sí. Y el que no tiene una Biblia hoy es porque no quiere. Bien, ¿cómo lo hacían estos hombres? Vale, a mí me llamaba la atención, y en este caso, Abraham enseña a Isaac a una vivencia, aclaro esto, una vivencia de relación con Dios. Y se le apareció Dios a Abraham. ¿En qué sentido? Ahí se lo encontré sentado junto a una piedra. Y lo veo, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No. Creo que hay circunstancias en la vida, entonces y hoy, en las que tú tienes que reconocer que Dios está aquí. Porque si yo no creo que Dios está aquí, vámonos. Y le prendemos fuego a este sitio.
Y realmente reconocer que Dios está ahí. Hay una expresión que me gusta mucho de Elías. Dice, en cuya presencia estoy. Cuando habla de Jehová. Dice, en cuya presencia estoy. ¿Qué cosa? Como tú vas andando por la calle, lo digas. Y si el Señor está aquí conmigo, Marco no va sola, lleva al Señor con ella. En cuya presencia estoy. ¿Somos conscientes de eso, de que Dios está ahí? ¿De que Dios llegó aquí antes que nosotros? ¿Que Dios ve el orden o el desorden que tenemos? En fin, cosas como esta es bueno a veces pensarla nada más que pensarla. En Génesis 32 es un capítulo extraordinario. Lo leí en casa y lo terminé de leer y sigan viendo la historia de Jacob porque os voy a llenar de bendición. Cuando dice el texto que Jacob luchó con Dios, y por lo visto estaba Jacob ganando, estaba Jacob ganando la pelea. Porque Dios le dijo, déjame ya. Vale. ¿Cómo se entiende eso? ¿Con quién peleaba Jacob? Jacob, perdón, yo hablando de Jacob. Ustedes me tienen que corregir. Yo digo, disparate, ¿vale? Corregirme porque yo estoy aquí. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando esto? Bueno, Jacob luchó con Dios. ¿Con quién luchó? Vamos a intentar de verlo un poco más adelante. ¿Cómo era la vida de Jacob? Otra vez Jacob, ¿qué te vi? Jacob y su hermano Saúl. Eran dos, no eran muchos. Ni a lo mejor por allí había muchos niños para jugar. Pero ¿cómo fueron educados? Lo mejor que los padres supieron hacer, ¿verdad? Seguro. Y cada uno resulta que, como es. Jacob era engañoso, era tramposo, era embustero. Búscale todo lo que quiera. Échaselo ahí, que todo le va a quedar bien. El Saúl se dice menos. Era cazador. Cuando menos se buscaba la vida por ahí buscándose las habichuelas. Jacob no. Sin embargo, cuando Jacob engaña a su hermano de aquella manera tan cruel y luego engaña a su padre disfrazándose, Jacob, Esaú hace una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Tranquilo, Pedro. Cuando papá muera, tú vas a morir. Yo te voy a matar. Fuerte eso, ¿verdad? ¿De qué manera había enseñado Isaac a sus hijos? ¿No los llevó al dominical? Por eso el Jacob o Esaú pensaba así. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo no sufriría Isaac y su padre Abraham si es que estaba vivo? No sabemos si estaba vivo. Pero, ¿y la madre? Que de alguna manera colaboró en la trampa. Saúl dijo, tranquilo, papá va a morir. Mientras papá esté vivo, yo no te voy a hacer daño. Pero cuando papá falte, nos veremos la cara. Bien, estas cosas no pasan hoy. Esas cosas hoy no pasan. Eso pertenece a aquella subcultura que había entonces. Hoy no pasa eso. Hoy te la hacen peor. Bien, si queréis buscar Génesis 28:10, vaya a ver también algunas cosas que realmente nos asombra, a veces nos asombra esta relación de cosas que encontramos aquí. 28:10 creo que tengo.
Jacob, ante la amenaza de su hermano, pone tierra por medio. Es lo mejor. Yo no voy a enfrentar contigo. Se quedó en medio y la misma madre dijo, corre. Y el padre dijo, quítate de en medio. Se fue. Y después de todo un día andando, me imagino, llegó la noche ya cansado, se sentó. Se quedó dormido y tuvo un sueño muy raro. Pero fijaros la cuestión. Como un hombre tan tramposo, tan retorcido, pues, oye, Dios le habla, así como así. Tiene un sueño y ve una escalera que sube y baja hasta el cielo, y hay angelitos que van y que vienen, y que arriba está Jehová. Y como un tío tan tramposo tiene esta revelación de Dios. Hoy somos menos tramposos. Y creo que no tenemos esa revelación de Dios. Pero cuidado con esto. Y allí Dios le hace a Jacob bendiciones, promesas eternas, promesas que se la hizo a su abuelo, se la hizo a su padre, promesas que estaban en pie todos los días. Bien. Y él dice, yo no sabía que Dios estaba aquí. Esto es, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. ¿Cuántas veces tú has pensado que Dios no está en ese lugar que tú estás? ¿Qué es lo que le hizo pensar a Jacob eso? Su estado espiritual. Él era una ruina por dentro. Era un desastre. Y Dios no puede estar donde está este desastre. Pero él descubre que Dios está allí. Porque Dios le va hablando a su corazón. Creo que muchas veces a nosotros ahora, en esta generación nuestra, no somos conscientes de que Dios está en tu casa o está fregando, o está limpiando, o está delante del ordenador, o está dando una clase a los niños, porque aquí tenemos varios profesores. Sí. Dios está ahí. ¿Somos conscientes? ¿O Dios lo hemos dejado en casa? ¿O lo hemos dejado en la puerta del trabajo? Dios está ahí. Bien. ¿De qué manera estaba Dios cumpliendo su promesa con Jacob? Jacob le dijo, Señor, si tú eres así conmigo, yo te voy a poner los diezmos. Antiguamente decíamos que los bautistas eran los más que hablaban del dinero. Es la verdad, es lo que decían, ¿no? Yo no sé si hoy somos todos iguales. Pero él dijo, Señor, yo te voy a dar el diezmo. La promesa, porque el dinero es lo que más nos cuesta soltar. O si no, hoy tenemos a David, que es el tesorero. Sabe si sube o baja, ¿verdad? Curioso eso. Yo te daré el diezmo. Si tú me bendices, mira, Jacob, vete allá y luego vas a volver y te voy a traer a tu tierra, a tu parentela. Estaba dando unas promesas extraordinarias, ¿no? Bien. Jacob se quita de en medio por miedo a su hermano. Y yo me gustaría pensar, aquellos padres que han criado a dos hijos nada más, los dos con el mismo cariño, el mismo respeto, el mismo amor, todo igual, y cada uno es distinto, ¿cuánto sufrirían los dos? ¿Y cómo se preguntarían? Lo mismo que nos preguntamos hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Decía una madre,
Tengo 3 hijas y casi no van ni por la iglesia a las 3. ¿Qué les he hecho? Escucho a otra persona, y esto no hace mucho. Pues tiene 3 hijas y ninguna de las hijas viene por la iglesia. Es mucho más reciente, de esta generación. Juzgando quizá el comportamiento de los padres. Esa madre nos ha portado bien. Los niños que llevaron a la iglesia, los niños que... Bien, ¿sabéis lo que ocurre cuando te da un montón de barro? Dice, hazme un muñequito. Nosotros pequeños hacíamos barro, hacíamos caballitos y dos cosas. Y mi hermana hacía un muñequito. Hacíamos ello. Esto queda lejos. Resulta que si yo al niño le enseño, cuidado, y no estoy en contra de lo que dice el proverbio, ni en contra de lo que ustedes dicen, yo no puedo moldear al niño para que sea cristiano. ¿Entiende? Yo no puedo moldear, yo no puedo manipular al niño para que sea cristiano. Porque entonces estamos poniendo en el paro al Espíritu Santo, que es el que dice que convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Es ahí el tema. Nadie viene a mí si el Padre no le ha enseñado. No. Si el Padre que está en el cielo, que me envió, no lo trae. Es la obra del Espíritu Santo la conversión. Ahora, eso no quita de que, como padres, tengamos la responsabilidad de enseñar a los hijos lo que es la palabra de Dios. Y enseñar el temor de Dios. ¿Cómo lo enseñó a Abraham? A Isaac, pues no lo sé. ¿Cómo lo enseñó Isaac a Jacob? Tampoco lo sé. Pero ellos tenían una conciencia muy clara de que Dios estaba allí donde estaban ellos. Estaba sentado a la puerta de la tienda Abraham y vio venir alguien para allí. Es el Señor. Y buscó acercarse a Dios. Bien. Nos duele muchísimas veces cuando oímos a alguien pues murmurar de nuestros niños. Fuera y dentro de la iglesia. No nos escapemos nadie. Dentro y fuera de la iglesia. Se han quedado fuera del grupo, quedan marginados y a veces no la atendemos. Hay que experimentar y tus hijos vean que Dios está ahí y que lo que tú dices en tu casa se va cumpliendo en tu propia casa. Bien, si cuento algo personal, no asustarse, pero no me gusta, pero hoy te lo voy a contar porque fue mi hijo el mayor que lo dijo y no está aquí, ¿vale? Estábamos hablando allí en casa con alguien, no recuerdo con quién, de cómo era fue nuestro ministerio económico, ¿no? Dice mi hijo, pero mi padre decía, nos hace falta esto. Papá, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va? Y dice que yo le decía, Jehová proveerá. Comentaba a mi hijo en voz alta delante de alguien, Dios proveerá. Yo no me acuerdo de eso, pero él lo dice, yo me lo voy a creer. Y resulta que ha llegado el tiempo, aquello estaba allí. Dice, mamá, me faltan los niños los zapatos. Los niños no los zapatos. Bueno, Dios proveerá de zapatos, tranquila. Llegada la fecha, decía mi hijo, nosotros tenemos zapatos. Bien, ¿cómo te puede enseñar o manipular a un hijo para que sea cristiano mañana? No se asusten si hay montones de pastores con hijos no creyentes. No se asuste si hay misioneros con hijos no creyentes.
No se asusten, porque son responsabilidades personales de cada uno. Cada uno tiene que tener su encuentro personal. Una de las preguntas que tengo siempre para los que entrevisto para el programa, si yo me convertí, sí, y bueno, ¿nunca te fuiste al monte? ¿Nunca te fuiste por ahí? Y bueno, sí, como tenía 13 años, tú sabes, o 14 años, hasta los 17, y después ahí, a los 17, cuando yo un día me paré y dije, Señor, y me volví al Señor. Desde entonces yo soy cristiano. Entonces todo lo anterior, la misericordia de Dios también estuvo ahí. Realmente, no es manipular, es enseñar con tu propia vida, que tus hijos no estén escuchando, sino viendo. Bien, sigo adelante un poquito más, no nos perdemos. Jacob trae miedo. ¿Tenía razón Jacob para tener miedo? Digo yo. ¿Tenía Jacob motivo para tener miedo? ¿Alguien se pronuncia? Sí. Su hermano le había dicho, cuidado, y ya el padre había fallecido. Así que él está esperando. Pero fijaros aquí el tema. Dios le ha dicho a Jacob, allí con su tío Labán, 20 años allí, y a él no se le ha olvidado. 20 años, y no se te olvida. 20 años, y no se le ha olvidado que su hermano le había dicho, cuidado, cuando papá muera, yo te mato. El miedo era ya parte de su genes. Y él lo tenía. Y tenía miedo. Y cuando Dios le dijo a Jacob, vete para allá, a tu tierra, tu parentela. Y dijo, para allá voy ahí. Allá voy ahí. Bueno, pues el hombre se lanzó, se llenó de valor y dijo, vamos para allá, venga. Cogió todo su ganado, todo lo que tenía y se fue para allá. Y bueno, tú sabes, es una manera a veces habitual de alguna gente, pues hacer, a ver cómo decimos, para no decir, sí, hacerle la pelota. Todo el mundo, ¿me entendéis esto, no? Es decir, darle coba a la persona para que no, tú sabes, le mando un montón de animales, otro montón. Tu siervo, Jacob, tu siervo, no tu hermano mayor, no, tu siervo, tú sabes, calladito, flojito, y tu siervo, Jacob, te manda esto. Bien, y vuelven los mensajeros y allá eso lo mató. Ahora que sí lo mató. Sí, vimos a tu hermano Jacob, Saúl, viene para acá. Pero trae 400 hombres. ¿Cómo se le puso la sangre a Jacob? Se acordó palabra a palabra, frase a frase, lo que Saúl le había dicho. Cuando tu papá muera, tú mueres con él. 400 hombres para callar. Y lo que vienes a verme, porque venga el sol, su mujer, su niño, ya está bien, ¿no? 400 hombres. Y Jacob, Saúl era un hombre de guerra por allí, donde él estaba. El pobre hombre, Jacob, yo no sé, pero esta noche dice que no durmió. ¿Ustedes dormirían si supiera que viene uno ahí con 400 hombres? A ver qué sueño va a tener Jacob. Pero contigo no esto durmió algo. Dijo, mira, la estrategia entre las trampas que tenía Jacob, una estrategia tremenda. Mira, de los cientos de miles que tengo, voy a poner la mitad aquí, otro lado del río. Y esto más aquí. Si viene, se lleva este, me queda aquí. Pero la mujer los hijos puso en un sitio concreto. Vale. Y ahí aparece ahora la lucha. ¿Con quién luchó Jacob? ¿Con quién estaba luchando Jacob?
¿Luchaba con Dios? Yo no lo veo, yo no lo veo. Que luchara con Dios. Ahora, Dios sí estaba luchando en el corazón de Jacob. La conciencia de Jacob, que no lo había dejado vivir durante 20 años, tu hermano viene por ti. Durante 20 años él no había podido apenas dormir, primero con el suegro, con el padre, con todo el mundo. Tenía conflictos. Y Dios tenía que hablar a la conciencia de Jacob. ¿Nunca habéis tenido ustedes problemas con vuestra propia conciencia? Cuando la conciencia te ha dicho, esto está mal, ¿eh? Y tú tratas de justificarte y justificar, dice la conciencia, está mal, ¿eh? Está mal. Y ahí hay una lucha. Y la lucha que tenía Jacob era de vida a muerte. De vida a muerte. Este viene a matarme. Este viene a matarme. Y matará a mis hijos. Y matará a mis mujeres. Y encima se llevar todo lo que yo he luchado 20 años. Bien. En el 32, 7 al 9, si lo queréis leer, no he puesto a leerlo, ustedes lo vais a leer en casa y yo les aconsejo que lean el 32 entero. Muy bueno. Dice el 7, no me quiero perder. 32, 7 al 9. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre. Esta es una oración que Jacob está haciendo a Dios. Porque ya está en la tierra de Canaán. Y dijo Jacob a Dios, Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Dónde está el bien? Jehová. Ahí hay un hombre con 400 con él. ¿Dónde está el bien? ¿Veis? El miedo de Jacob, el pánico que tiene Jacob metido en su hueso. Ahora, aquí hay una expresión que me gustó. Es el versículo 10, cuando dice, menos o menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Yo no me merezco, dice otras versiones, pues no me merezco. ¿Por qué? Ahora Jacob está descubriendo una verdad que hay dentro de él. Dios le está revelando a Jacob lo que hay. Jacob, eres un mentiroso, eres un bicho malo. Así de claro. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. Entonces él reconoce y dice, Señor Jehová, con este báculo yo crucé el Jordán, con esto. Y ahora tengo 2 campamentos llenos de cientos de animales, o miles de animales. Y tengo mis mujeres y mis niños. Y tú me dices que vuelva. Reconoce la bendición de Dios. Porque si él pasó solamente con un palo y ahora volvía con miles de animales, con una riqueza inmensa, Dios le había dado todo eso. Y ahí está Jacob. Ahí está Jacob. Tú me has dicho, vuelve, y me has dejado solo delante de mi hermano. No me quiero perder. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, contraste, y tú me has dicho, yo te haré bien.
y tu descendencia será como la arena del mar. Y tú me dices esto, y yo estoy viendo a este que viene ahí. Tú me dices esto. Hermano, realmente hoy nosotros no nos encontramos nunca en esta situación. Habrá otras. Pero qué difícil es escuchar la voz de Dios en estos casos. Pero a menos que te pare y oiga la voz de Dios en tu conciencia, te vas a matar a ti mismo. Así de claro. Él dijo, yo reconozco que pasé este Jordán solo, sin nada, solamente con mi báculo. Y hoy vuelvo con toda esta bendición. Tú eres Dios, tú estás ahí. Pero con todo y con eso, la pura realidad es que viene mi hermano, que juró matarme con 400 hombres. Dímelo, explícamelo, porque yo no sé cómo hacerlo. Hermano, hay muchos problemas en la vida. Sí, muchos problemas tenemos todos en la vida. Pero hay que saber plantarlo delante de Dios. Pero una cosa, reconoce que Dios estaba ahí contigo desde el primer día que saliste de la casa de tu padre. Desde el primer día que salimos de la mano de Dios, al vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí contigo. Te cuidó, te alimentó, te sustentó y hizo todo lo posible, porque más no podía hacer, para que tú llegaras a conocer a Dios. Circunstancias en la vida para hacerte conocer a Dios. Hay que buscar esta forma que hay ahí. Buscar a Dios es lo más importante. Y Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. Una palabra de Pablo muy fuerte. En Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. Podemos seguir diciendo lo que tú quieras. Dios estaba ahí. En esta circunstancia mala, Él descubre esto. Bien, lo último que me gustaría contaros, no lo tengo ni escrito, pero os lo voy a contar. Capítulo 33. Y alzó Jacob la vista y vio aquel ejército que venía. No sé si a caballo o andando, pero allí viene un ejército. Y su hermano delante allí con la bandera. Madre mía. Jacob ordena, la estrategia de Jacob, ordena todas las cosas. Mira, primero la concubina con sus niños, segundo la otra, ya se fue poniendo. Y ahora viene Jacob saludando 7 veces, protocolo, a su hermano que está llegando, como hacen los chinos, los japoneses, ¿no? Otra vez, 7 veces. Se sujetó totalmente al ritual, protocolo. ¿Qué hizo Esaú? Podéis buscarlo. 33, 1 al 4. Pero Esaú, ¿qué dice? Corrió y se encontró y le abrazó, le besó su cuello, le besó y lloraron. Vamos a ponerle un título a esto. Ideas preconcebidas, juicios preconcebidos. Guardar 20 años un rencor ahí, una rabia en tu corazón. Mientras que el otro se ha olvidado del tema. Y el otro se ha olvidado de lo que dijo. Y tú lo sigues guardando. En esto tenemos que aprender nosotros, Yo primero. Tenemos que aprendernos a no guardar cosas. Tenía en una ocasión una carta de alguien que me escribió y me ponía verde. Y la tenía ahí. Un día yo le voy a contestar. Y si un día manejaba el cajón, ahí estaba la carta. A lo fin, nunca me ponía a hacerlo. La voy a hacer.
Hasta que un día cogí la carta. Digo, se acabó. La ley de pedacito, la basura y nunca más. Cuando me lo encontré, o nos encontramos, porque éramos los dos pastores, nos encontramos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estamos? No pasa nada. ¿Se ha acabado? Bien. Quiero decir, hermano, ¿cuántas veces tenemos que pararnos? Y quitar de nosotros eso. Jacob, una vez, otra vez, 7 veces. Ese era el protocolo. Era la cultura de entonces y la forma de entonces. El otro rompió todos los moldes. Era su hermano, no era otro. Y corrió, dice el texto, corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ahora, qué bonito final. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrazar a esos supuestos enemigos? Quizás no son ni enemigos, pero ¿cuánto nos costaría? Y qué bueno sería. Es cierto que la pura realidad, por el plan de Dios, era otro que tenía Jacob. Cada uno pues, siguió su camino y su rumbo. Jacob era padre del pueblo de Dios y el otro pues era otra cosa. Sin embargo, a mí me ha ayudado realmente pensar en la vida de Jacob. ¿Cómo Jacob buscaba a Dios? ¿Y dónde se encontraba con Dios? En esas circunstancias que tú tienes ahora mismo. Señor, yo no lo entiendo. Porque tú me dices que me pagas a mi casa. Yo en mi casa no puedo entrar. Pero tú estás. Esa es la pregunta. Tú me has dicho que vaya. ¿Tú vas a estar allí? Porque si tú no vas a estar, yo no voy. Palabras de Moisés. Señor, tú me dices que levante el campamento, pero si tú no vienes conmigo, yo no voy a salir. Yo no levanto una cuerda. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Pensemos, hermano, que Dios nos ayude en esto, en esta mañana también. Gracias, mi Dios, por tu presencia, tu fidelidad a tu palabra. Gracias, mi Dios, por la vida de Jacob, de Isaac y de Abraham. Hombres de fe, padres de la fe y amigos de Dios. Te adoramos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.